On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros, ya comienza Agenda Global. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Agenda Global, aquí en On Radio Chile. Hoy día, 8 de marzo, conmemoramos el Día de la Mujer. Y sin duda para ello tenemos como invitada a una mujer que nos hablará justamente de las luchas que ha tenido que dar durante más de un siglo, muchos siglos, las mujeres para poder tener su espacio a nivel político, a nivel social y económico en nuestra sociedad. Y para ello, nuestra invitada de hoy es Neida Colmenares, que es la directora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central. Hola Eduardo, estoy bien, en un día importante, así que con muchas cosas. Y lo primero, agradecerte la invitación. Sin duda que estoy muy contenta de estar en el espacio con ustedes. Gracias, Neida. Mira, gracias por estar con nosotros aquí. Les comento que Neida es doctora en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, la Complu. Somos de la misma universidad todos también, la Complu. Máster en Políticas Públicas, Instituto de Investigación Ortega y Gasset, magíster en Políticas Sociales y Gestión Local de la Universidad Arcis, cientista política en la Universidad de los Andes, Venezuela, y diplomada en género de la Flaxo. Tiene 16 años de experiencia en el área de política y programas sociales en varios países de América Latina y el Caribe, consultora del ILPES, CEPAL, profesora de Flaxo en el área de género, entre otras, e integrante de la red de politólogas, porque las mujeres en ciencia política tienen su red propia, eso es un hecho. Yo me he dado cuenta y he trabajado hace mucho tiempo para colocar los temas de género en la agenda nacional y en la agenda pública principalmente. Uno justamente uno lo ve en las nuevas proyecciones a nivel gubernamental, que todo debe ir trazado con el tema de género, y eso es por el tema de la igualdad de oportunidades, porque justamente la desigualdad en oportunidades no solamente en el mundo privado, sino en el mundo público hace mucho tiempo que se da. Y ahí viene justamente mi primera pregunta. En el mundo público, ¿se viene una irrupción de las mujeres en política ya definitivamente? Bueno, Eduardo, claro. Nada más una cosita técnica, que me escucho con eco, así que voy a tratar de hablar un poco lento. Ahora sí. Yo creo que la irrupción de la mujer en el mundo público, a propósito de tu pregunta, tiene que ver, a mi juicio, primero para insertarnos en los distintos espacios, sin duda, el aparato del Estado, las instituciones, etcétera. Pero yo creo que sí, parte de, o mejor dicho, uno de los ejes del movimiento feminista, y que hoy, por cierto, ponemos en valor en este 8M 2021, en el marco de la cuarta ola feminista, tiene que ver con la necesidad de la incorporación de la mujer en el espacio público, es decir, en los procesos de toma de decisiones. Y fíjate qué interesante tu pregunta, cuando estamos a días, ¿no es cierto?, de elegir en Chile el proceso, el equipo de constituyentes que van a diseñar la nueva constitución, que van a hacer ese proceso, donde Chile es el único país en el mundo, a partir de todo lo que hemos estudiado, la historia de la ciencia política, las políticas públicas con enfoque de equidad de género, que hoy día ha logrado tener la posibilidad, a partir del movimiento feminista y las contribuciones que se han hecho, la movilización social, de tener una constituyente paritaria. Eso es el espacio público, donde las mujeres tengan la posibilidad, ¿no es cierto?, de participar en el proceso de toma de decisiones, poner los temas, ser beligerantes, poder también generar, ¿no es cierto?, debatir cuáles son las mejores políticas públicas. Entonces, yo creo que, a propósito de lo que está viviendo Chile, tu pregunta, uno de los ejes fundamentales es que precisamente las mujeres tengamos más participación en eso que llamamos público y que es tan determinante para la sociedad. En ese sentido, Neida, una de las cosas que siempre me llama la atención, entendiendo y reconociendo que ha existido una falta de equidad con respecto a la oportunidad en las mujeres, yo recuerdo, si uno va a la historia, las mujeres siempre han estado en el poder. O sea, ahora uno podría decir no como mujeres, sino como estereotipos de hombres, mujeres que actuaban como hombres. Pero no sé, o sea, si uno ve a Margaret Thatcher,
en su tiempo, uno ve a Reina Victoria, pero en el fondo la historia siempre ha dado cabida a las mujeres en espacios de poder. ¿Cuál es la diferencia porque hoy día? ¿Es el talante, es la forma distinta o justamente los espacios generalizados de toma de poder? Eduardo, claro, yo entiendo tu punto, difiero un poquito en esto de que las mujeres hemos estado en los espacios de poder. Las mujeres somos la mitad de la población y por lo tanto necesariamente por la fuerza de los hechos estamos incorporadas en los distintos ámbitos de la vida. Pero la verdad es que lo que te muestran los datos, lo que te muestra la literatura, lo que te muestra, por ejemplo, los estudios feministas al respecto, incluso los estudios que hay en políticas públicas con perspectiva de género, es que precisamente nuestra participación como mujeres ha sido desde la subrepresentación, es decir, en los espacios realmente. Si uno mira, por darte algunos datos, en América Latina, antes de la pandemia, incluso estamos hablando, ya existían desigualdades de género, donde las mujeres estamos en un 25% de los escaños parlamentarios, número que se repite en Chile. Menos del 15% estamos en los cargos de alcaldesa. Si nos vamos al contexto universitario, menos del 5% de las mujeres somos rectoras o vicerrectoras o decanas de las distintas facultades, incluso de estas facultades que nosotras tendemos a llamar que son altamente feminizadas, por ejemplo las carreras de educación, algunas carreras de salud, que tienen muchas mujeres. Y uno se pregunta casi que por sentido común, ¿cómo es posible que si en estas carreras donde hay muchas mujeres, casi que naturalmente las estructuras de toma de decisiones deberían también estar a cargo de mujeres? Y vemos que no es así. Entonces nuestro papel históricamente en esos espacios de poder, de toma de decisiones, ha sido un papel muy secundario que no nos ha permitido tener un rol protagónico y beligerante en ese sentido. Por eso es que el feminismo, un poco lo que plantea hoy día y la ola feminista, es la posibilidad real de que las mujeres puedan estar en el espacio público, pero también en los espacios de toma de decisiones. Y voy a ponerte el último ejemplo. Cuando uno piensa en las actividades comunitarias, invitaría a quienes nos están escuchando, por ejemplo, que uno piense en las actividades comunitarias. Uno dice, pero si las mujeres están en las actividades comunitarias, pero no solamente tenemos que pensar en la actividad comunitaria. ¿Y qué hacen generalmente las mujeres en las actividades comunitarias? Pensemos en el contexto chileno. A veces limpiamos la sede vecinal, hacemos las empanadas, ¿no es cierto? Nos encargamos del tema logístico. Eso no es que esté mal per se, pero el punto es que nosotras también queremos ser la presidenta de la Junta de Vecinos, también queremos ser las personas que inciden en la agenda, también queremos ser ministras, también queremos ser diputadas, también queremos ser concejalas, también queremos ser decanas, también queremos ser rectoras, también queremos ser gerentas generales, porque hay también una distinción en las tomas de decisiones y en las conversaciones que hay en ese espacio público, y ahí definitivamente hay una brecha gigante entre cuántas mujeres efectivamente están en este momento ejerciendo cargos, ¿no es cierto?, directivos o en el espacio privado o en el espacio público de toma de decisiones. En ese sentido, concretamente, uno va a hacer en esta discusión de, bueno, por qué sí, por qué no, uno tiene que hacer el contrapunto, pero entendiendo completamente tu postura. Pero dicen, bueno, pero esto de generar leyes de cuotas para que las mujeres puedan entrar, también le quita algo de espacio a la meritocracia, porque hay hombres que muchas veces sacan más votos que las mujeres, pero la ley de cuotas hace justamente que, o al revés también, porque la ley de cuotas va por un lado o por otro, en este caso, pero generalmente la ley de cuotas beneficia a las mujeres más que a los hombres. Entonces tú sacas la meritocracia por darle equidad de género, a la equidad justamente en el tema de género. Mira, claro, obviamente que me has hecho una pregunta que es sumamente relevante, ¿no? Por ejemplo, las políticas clásicas dentro, vamos a decir, del enfoque de género, por ejemplo, los estudios públicos, la gestión pública, se habla también como de la importancia que tiene un concepto, que es la equidad. La equidad para el logro de la igualdad. Entonces, cuando se ha hecho la discusión de las cuotas, a mi juicio, las cuotas en política son de las mejores políticas de equidad de género que pueden existir. Porque lo que hace el establecimiento de las cuotas en esta idea de la equidad es hacerse cargo de que hay desigualdades de origen. Pensemos, por ejemplo, que vamos a partir en una carrera, ¿no es cierto? Y que nosotras partimos corriendo más atrás. No partimos desde el mismo punto con nuestros, ¿verdad?, con nuestros otros competidores, que no lo quiero poner en campo de competitividad, sino como un ejercicio colectivo, deportivo. Entonces tú tienes un hombre y una mujer, pero resulta que las mujeres en la práctica, por las múltiples desigualdades que tenemos en nuestra vida, el uso del tiempo,
los procesos educativos, los procesos de socialización, etcétera, partimos más atrás. Entonces la reflexión es, ¿cómo vamos a lograr la igualdad si tenemos un modelo cultural patriarcal que establece barreras significativas en las mujeres para el logro de ciertas cosas que pueden ser tan naturales y tan cotidianas en la vida de los hombres? Entonces, eso de partir más atrás requiere que el Estado, que lo público, que las políticas públicas hagan uso de lo que, por ejemplo, los distintos organismos internacionales han llamado las acciones afirmativas o las acciones de equidad para poder generar condiciones que permitan más rápidamente llegar a la igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres en política no estamos en las mismas condiciones, porque los estudios muestran, por ejemplo, cómo hay una brecha significativa en el uso y la distribución del tiempo. ¿Sí? O sea, uno hace una reunión política y las mujeres siguen a cargo, a propósito del contexto de la pandemia, de los roles del cuidado, las tareas domésticas, la economía del cuidado, que no es simplemente el cuidado interpersonal, tiene que ver desde la elaboración del mercado, los medicamentos, la atención directa del otro, el auto, ¿no es cierto?, el autosostenerse uno. Entonces, cuando nosotros planteamos que la inserción de la mujer en política debe ser por la meritocracia, las medidas de equidad y las cuotas no contradicen la meritocracia. Lo que hace es plantear que necesitamos algunas acciones correctivas que permitan generar cierto punto de partida en equilibrio para que las mujeres puedan participar. Y las cuotas, hasta el momento, lo que muestra la literatura es que son las medidas de acción afirmativa o de equidad de género más efectivas, porque las mujeres por sí en un modelo patriarcal no logran acceder porque precisamente la meritocracia en el contexto patriarcal genera barreras, o porque lo tenemos en nuestra cotidianidad de la vida o porque están instaladas en el sistema. Por lo tanto, fíjense ustedes que en Chile se discute la ley de cuota en el sistema electoral en el 2015, que se implementa para la elección 2017 y aumentamos 7 puntos porcentuales. Entonces ahí hemos visto un rendimiento positivo de esas acciones y que luego nos pegamos el salto, me gusta llamarlo a mí positivamente, con la aprobación de la ley 21.216 que permite la paridad, ¿no es cierto? Y que hace la discusión de que hoy en día podamos tener esta tremenda posibilidad que es muy positiva. Entonces no creo... Eduardo, que tenga que ver de ir contra la meritocracia, pero sí rescato tu punto, que es muy importante desmitificar las cuotas o las acciones de equidad de género como una contradicción con acciones meritocráticas, porque bueno, realmente no tienen que ver. Fíjate, en esa lógica, Neida, siguiendo tu punto, bueno, ok, ¿qué pasa con la ley de cuota? ¿Permanentes o estacionales? Porque dentro de la discusión dicen, bueno, la ley de cuota no puede ser permanente, sino hasta que alcanzan un punto en el cual se pueda romper esta inequidad de género, porque al fondo es una subvención. Entonces, si hay una subvención permanente al tema, entonces va a llegar un momento en que la ley de cuota ya no va a ser algo para romper la inequidad, sino básicamente para subvencionar a un género sobre otro. ¿Permanentes o estacionales? Claro. A mí más que subvención me gustaría hablar como de acciones compensatorias. Yo creo que ese es como el enfoque más adecuado. Ahora, te voy a devolver tu pregunta, voy a responderte así como con un ejemplo que te vuelve a ti como una reflexión, a ti y a quienes nos están escuchando. Sí. Imagínense ustedes cuando uno desarrolla un programa, ¿no es cierto?, a propósito del convenio del contexto del COVID y genera algún subsidio, algún bono, algún apoyo. Cuando uno piensa en ese subsidio, por ejemplo, a las personas, que hoy en día estamos en el contexto del COVID, precarización del empleo, uno no lo piensa como un acto caritativo del Estado. El problema es cuando el Estado lo hace ver como un acto caritativo. Uno lo piensa como una acción de Estado que se devuelve a la ciudadanía, que es público, que se financia con los recursos de todos, porque eso no es gratis, ¿no es cierto? Todos contribuimos en ese ejercicio. Y ese ejercicio está hasta que logremos modificar las condiciones estructurales que permiten que la ciudadanía ya no lo necesite, ¿cierto? Claro. Algo así pasa con las cuotas, como tú bien lo señalas. Lo que se plantea es que se necesitan acciones compensatorias desde el punto de vista de la equidad, y seguramente lo que uno plantea es que en la medida en que las mujeres se incorporen, en que transformemos las relaciones patriarcales e inequitativas que permitan que las mujeres realmente se incorporen a la política y realmente puedan participar, ¿no es cierto?, en el proceso de toma de decisiones, las cuotas van a ir desapareciendo en el tiempo, pero también las desigualdades de género requieren transformaciones culturales. Por lo tanto, uno pensaría que en el paso
No te podría decir porque es algo que no está totalmente como definido dentro de la literatura, pero lo que sí tenemos es ejemplo de que esas cuotas van permitiendo avanzar más rápidamente hacia el logro de la igualdad. No se puede estimar, ahí hay un referente, la Agenda 2030, ¿no es cierto?, que se aprueba en el 2015 y que hoy en día la han suscrito todos los países, que tiene el ODS 5, ha puesto meta, y nosotros a lo menos pensamos que un umbral de temporalidades podría ser pensar al 2030. Eso hay que replantearlo en función de lo que ha impactado la pandemia, porque la pandemia nos ha hecho retroceder y seguramente vamos a tener que revisar a nivel de los estados las temporalidades de las metas en materia de género que nos hemos planteado, que seguramente se van a extender un poquito más, pero las leyes de cuotas ahora uno tendría que pensarla a 20, 30 años para poder generar una modificación intergeneracional y una modificación cultural. Sin duda, mira, lo que tú planteas es real, Neida. La pandemia ha acrecentado los rangos de desigualdad e inequidad en el género, básicamente, por un tema de los roles que han asumido justamente los géneros, y la mujer, obviamente, tiene mucha más carga a nivel social y a nivel cultural. Nivel cultural que es antropológico. Hay que entenderlo un poco también, que aquí esta discusión del patriarcado muchas veces es antropológico de su inicio, que si no fuera por la época moderna, que saca justamente de la lógica del trabajo a la lógica del trabajo de la mujer, podríamos sacar también el rol de la mujer en la familia. Entonces, a veces siento como que achacarle al hombre este rol patriarcal como es tu culpa, cuando es un proceso antropológico cultural donde el hombre cazaba y la mujer se mantenía al fuego. Entonces, eso en sus principios, eso ha evolucionado en la medida que también que la tecnología, la técnica y que los procesos sociales han avanzado. Sin duda, la incorporación de la mujer al trabajo, o sea, ese es un proceso. Ha sido más lento en la medida que también que ha venido otra variable entre medio. Pero cuando yo veo esa lucha legítima de las mujeres con respecto a los espacios políticos, los espacios públicos, donde yo miro a destacadas mujeres a nivel mundial, que su rol es indiscutido como líderes mundiales, digo, ok, ellas no es que se han ganado su espacio, ellas tienen su espacio, las mujeres en el fondo, mucho más allá. Pero vuelvo a mi tema, pero ¿qué pasa con esta vuelta a mano de decir, ok, cuando siento muchas veces que esta discusión para que no se malentienda a veces, que cuando la lógica feminista de entender que su lucha por los espacios públicos, espacios políticos, no es contra el hombre, y de repente veo que las manifestaciones feministas tienen mucho más en contra de la lógica patriarcal y el hombre en este caso, que contra las reivindicaciones femeninas. Yo creo que hay un balance, o sea, búscate un enemigo para poder subsistir o crea tu propio camino, que son cosas distintas. ¿Me entiendes la idea? Entonces, a veces veo esa cosa de ciertos sectores feministas que no es cómodo, no por ser hombre, no es cómodo para la sociedad en general. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo creo que no es cómodo para la sociedad en general las desigualdades, ¿cierto? Yo creo que precisamente el feminismo plantea salir de una zona en que nos hemos instalado que particularmente afecta a las mujeres. Yo no lo veo, Eduardo, como una lucha entre mujeres contra hombres, la verdad. Yo lo que creo es que el feminismo plantea, ¿cierto?, conciencia sobre cómo se estructura la sociedad y cómo se generan las relaciones sociales. Y en esa forma de estructurarse la sociedad y de hacer una distribución de roles y tener representaciones en el mundo, las mujeres salimos desfavorecidas en todos los ámbitos de la vida. Y hay un grupo, ¿no es cierto?, que tiene privilegios en ese sentido, pero que no digo privilegio porque esté culpando necesariamente a los hombres, no es eso. Lo que digo es que es demasiado notorio que esas desigualdades afectan a las mujeres. Y como el feminismo tiene que ver con política y tiene que ver con poder, relaciones de justicia, aquí necesitamos entonces que también haya una disposición de ceder poder y de transformar los espacios. Yo creo que los hombres como generalidad, digamos, como una mención, así como una declaración genérica, no están en contra del feminismo y las mujeres tampoco están en contra de los hombres. Creo que eso es un poco como una parodia que nos han hecho como para simplificar esta lucha. Lo que sí es cierto es que, bueno, hay posiciones de privilegio y hay situaciones que afectan concretamente más a las mujeres. Y en ese sentido hay que generar procesos de transformación. Quiero poner un ejemplo a partir de lo que tú me señalaste. La incorporación de las mujeres al trabajo no ha sido una cosa porque la sociedad lo determine así. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial
cuando los hombres fueron a la guerra y no habían hombres, las mujeres se vieron necesariamente obligadas, ¿no es cierto?, a incorporarse en el sector productivo a la revolución industrial de ese momento. Y cuando uno revisa también la historia del voto, cuando uno revisa, no sé, los primeros orígenes del feminismo como teoría política, después de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre, donde la mujer no tiene derecho al voto. Entonces, cuando uno revisa, se da cuenta que la incorporación de la mujer en el espacio público, quizá en una época más contemporánea, más moderna, donde nos estamos situando, ya no tiene nada que ver con las cavernas, y ya no tiene nada que ver con ese contexto, como tú bien lo señalabas, y la situación de injusticia, las asimetrías son muy profundas. O sea, estamos hablando de países donde tenemos 70 años, 50 años, 40 años en que la mujer tiene derecho al voto. Entonces, cuando uno piensa en la democracia moderna, por ejemplo, a nosotros nos parece impensable que las mujeres no voten, pero ese proceso no es tan antiguo. O sea, que la mujer tenga derecho. Entonces, claro, toda esta incorporación tiene que ver, no, creo yo, pero esa es mi idea, con los hombres. Lo que tiene que ver es el cuestionamiento con un modelo patriarcal. ¿Y qué es el patriarcado? Es una concepción androcéntrica de la vida, que está centrada en la reivindicación y la puesta en valor de lo masculino del hombre en una suerte, ¿no es cierto?, de posición de desmejoramiento de las mujeres. Entonces lo que se plantea es una nueva masculinidad, unas nuevas relaciones sociales donde no hay violencia y donde hay una relación de igualdad. Y eso no atenta contra los hombres si es que esa conversación de los hombres no tiene que ver con machismo o no tiene que ver con patriarcado. Sin duda. Es verdad, las mujeres siempre han sido sectores marginados y vulnerables en esta sociedad patriarcal, y que no hace mucho, menos de 70 años, empezaron a votar como promedio. Estamos hablando de los años 40 en Chile, 49, municipales en general. Y algunos países todavía no votan. Ojo con eso. Tampoco hay que ser bien claro. Pero hay que reconocerle que no que en el punto no es el único sector marginado, porque tú dices hace 70 años votan las mujeres, pero a principios de siglo existía en Chile, como otros países, el voto censitario. Los que votaban eran los hombres que tenían propiedades y que eran justamente cabeza de familia. Entonces yo creo que esa marginalidad, esa exclusión, que se genera por un sistema patriarcal, no una exclusión generada por las razones de poder justamente con el capital en un momento dado, y por el poder justamente de la tierra, porque si uno ve el punto de vista, entonces el voto censitario votaban solamente los hombres que eran cabeza de familia y tenían propiedades y mayores de 21 años, y esto fue hace 80 años, 90 años, no hace poco, por un lado. Y por otro lado también, en ese sentido, la primera incorporación fueron justamente no votaban los analfabetos. Después entraron a votar los campesinos, y después entraban los obreros. Hacía varias olas en los procesos de democratización, donde obviamente yo puedo decir que esta quinta ola, después la quinta ola feminista, uno puede tuvo cuarta ola, pero una quinta ola feminista, donde las mujeres empiezan a reivindicar sus derechos. Pero esa es la estructura justamente de las relaciones de poder y propiedad, la que también es excluyente, no el sistema patriarcal. Yo lo veo, personalmente yo lo veo más que el sistema patriarcal, la estructura de poder y propiedad. Fíjate tanto así que cuando tú mencionaste algo, que las mujeres entran a la discusión entran a ocupar puestos de trabajo después de la Segunda Guerra Mundial, porque los hombres iban a la guerra. Entonces falta mano de obra, la mujer entra justamente a suplir esa mano de obra. Y después se quedan en el campo laboral, disminuidas, arrinconadas, en forma inequitativa, pero entran, se quedan en esa vez. Pero de ahí hasta hoy día, el mercado laboral femenino, y específicamente voy a hacer concluirlo a otro lado, el mercado femenino del consumo es el más grande. El capitalismo hoy día vive del consumo, porque el consumo femenino es mucho más grande que el de los hombres. Yo estoy dando vuelta un poco la cosa con respecto a las relaciones de poder y de poder justamente y propiedad con respecto a las relaciones de mujer y política. ¿Me entiende la idea por dónde va? Yo creo que sí. hay más aristas de lo que yo creo que a veces se simplifica mucho el tema patriarcal cuando esto es una estructura del capitalismo con respecto a las relaciones de poder y propiedad. Sí, o sea, Eduardo, es que creo que hay varias cosas ahí. Bueno, lo primero es que, o sea, vamos a decir, parte de tus preguntas, de tu reflexión, nos llevan al tema de la desigualdad y a la constitución del modelo de desarrollo, ¿no es cierto? Que por cierto, uno la piensa más contemporáneamente, pero que ha tenido
su evolución, pero tratemos de imaginárnoslo ahora, ¿no? Sí. Para no irnos tan atrás, ¿no? Yo creo que lo que tú planteas es muy cierto y tiene mucho que ver, pero también sitúa en la discusión del modelo de desarrollo. Yo podría decirte que mi opinión, vamos a decir política, técnica, es que efectivamente yo tengo contradicciones con el modelo neoliberal, porque el gran costo del modelo neoliberal ha sido precisamente la profundización de las desigualdades. Y eso es algo muy complejo, porque efectivamente tú tienes un buen rendimiento en algunos indicadores, en pobreza, natalidad, mortalidad, crecimiento, aumento del PIB per cápita. O sea, tienes un conjunto de indicadores tradicionales de ese modelo de desarrollo y crecimiento que avanzan, pero cuando entras a la discusión de la desigualdad te encuentras con brecha, y además te encuentras algo que en la ciencia política genera mucha controversia, dependiendo del enfoque politológico donde tú estés, ¿no es cierto? Es que es el de punto. Reconocer que la política del Estado, la acción pública, que naturalmente uno verbaliza como una acción positiva a favor de las personas, puede contradictoriamente generar acciones negativas. Yo creo en esta segunda posición, efectivamente, y ahí tengo y comparto contigo que la desigualdad es mucho más que solamente la desigualdad de género, sin duda. Ahora, decir, por ejemplo, o tal vez más que decir, situar el debate de las desigualdades de género en el plano de que hay otras desigualdades, no es contradictoria, sino como esto es complejo, es parte de las desigualdades que existen, es una. Ahora, lo que sí es cierto es que en la literatura sobre el modelo de desarrollo y en la evidencia, esto también lo pone Naciones Unidas, existen 3 ejes que hoy en día operan a propósito del debate de la desigualdad como ejes estructurantes y reproductores de la desigualdad transversalmente. Una es el eje territorial, ¿cierto? O sea, cuando uno piensa el territorio como construcción social y piensa en un territorio rural o piensa en un territorio urbano, eso te marca. Cuando uno piensa en las comunidades indígenas, ¿cierto? Y el tercer eje, indígena intercultural, tiene que ver con las desigualdades de género. Entonces, lo que se ha mostrado es que si bien el feminismo no significa que no hayan otras desigualdades que son importantes, la categoría de género, o sea, la discriminación por género, está presente en una cuestión que hemos llamado interseccionalidad en todos los ámbitos. Y te lo planteo así. Si tú piensas exactamente en las mujeres afro, del feminismo afro, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran? Bueno, sí, las mujeres de territorios rurales, ¿no es cierto? Afrodescendientes, ¿no es cierto? Niñas. Entonces, en ese sentido, cuando uno empieza a cruzar, y si, en todos los contextos, capacidades especiales, las brechas entre hombres y mujeres, sí, los hombres que tienen capacidades especiales o discapacidades, como esa otra persona, también tienen brechas, pero cuando tú le pones a eso la variable mujer, resulta que los datos dicen que es doble. Entonces, no es que se desconozcan las múltiples desigualdades del modelo de desarrollo, pero sí es importante reconocer que las desigualdades de género además son un eje estructurante y reproductor del modelo de desigualdad. Tal vez en otro programa pudiésemos hablar de cuáles son las alternativas entonces al modelo neoliberal y qué es lo que dice la evidencia. No me voy a ir a eso porque si no nos vamos mucho del foco del programa, pero creo que las desigualdades de género hay que ponerlas en ese contexto de discusión, pero también hay que visibilizarla como un eje estratégico. No es de gratis, un poco para cerrar este análisis, que cuando uno revisa la Agenda 2030, la Agenda 2030 tiene 2 incorporaciones importantes después de los ODS. Uno es el de los ODM, de los Objetivos del Milenio, ¿cierto? Esta nueva versión tiene 2 incorporaciones que a mi juicio son bien importantes. Uno es el ODS 10, que es el ODS, ¿verdad?, directamente de lucha contra la desigualdad, y lo plantea transversal. Y el ODS 5, que si bien plantea la igualdad de género como un objetivo, con una meta, con una cuantificación, también lo toma y dice, estos son transversales, ¿no es cierto?, a todo el resto del objetivo de desarrollo. Porque sería imposible avanzar en pobreza si no vemos el tema género. Sería imposible avanzar en los temas de la ruralidad si no vemos el tema género, la democracia, etcétera. Sin duda. Yo estaba pensando, cuando te explicaba, cuando hacía esta aseveración, esta idea, en la lógica de Joseph Veblen, cuando plantea la teoría de la clase ociosa, con respecto a cómo la burguesía se construye en base a la imagen de la mujer en un momento dado. Ahí no se la tienda por departamento, la francesa, este tipo de cosas. Pero cerrando ese tema, hoy día la mujer está en un proceso reivindicatorio
donde uno podría decir, siguiendo la lógica que tú planteabas, que no es una subvención, sino es justicia, como el padre Hurtado decía, ante la caridad está la justicia, de justicia a este proceso justamente de generar espacios que la mujer tenga, que tenga justamente dentro del mundo político. Y en ese sentido, a mí me llama la atención, hace mucho tiempo hice un trabajo sobre el liderazgo de la mujer en política, hace años, 2006 ya, y básicamente porque hay una tesis que se planteaba, o que yo planteaba a nivel ya sociológico, que hay dos tipos de liderazgo a nivel de la mujer en política. Uno que es el lúdico-afectivo, entendiendo como el homo ludens, como construcción del juego democrático, homo ludens, y el otro espacio lógico-racional. Y hacía un cuadro en el cual colocaba que, independiente de ser mujer o hombre, había liderazgos o tipos justamente de liderazgos que eran más lúdicos afectivos, que por naturaleza, por concepción, eran más de mujeres, y otros que eran lógicos racionales, que eran mucho más de hombres. Pero en este eje yo veía hombres que se acercaban mucho más al liderazgo lúdico-afectivos y mujeres que se iban mucho más al lógico-racional. Ejemplo, yo colocaba justamente Bill Clinton, para mí era un tipo más lúdico-afectivo que lógico-racional, que tenía más lógica de empatía, ¿verdad? Versus una Margaret Thatcher, que era mucho más lógico-racional que lúdico-afectivo, siendo mujer. En ese eje yo coloco hoy día a liderazgo femenino, después de casi 14 años después de ese trabajo, y coloco a Merkel y a Merkel por un lado justamente, y a Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, y me encuentro con la misma lógica. Jacinda Ardern la encuentro mucho más lúdico-afectiva que Merkel, que es mucho más lógico-racional, pero ambas son mujeres. La pregunta es, ¿cuál es el mejor liderazgo según tú a nivel de la mujer en política? ¿Cuál es el mejor liderazgo? Sí, es una pregunta complicada. Sí, es una pregunta complicada. Ahora, me parece muy interesante lo que tú planteas, esta como caracterización, sí, o esta que me parece muy interesante, muy útil, ¿no es cierto?, de poder reconocer cualidades en el mundo del liderazgo. Ahora, el mundo de los liderazgos políticos es eso, es un mundo, ¿no es cierto? Sí. Desde la comunicación política, desde los estilos, de la democracia. Yo creo que hay mujeres que uno las puede pensar de todos los tipos y clasificaciones de los liderazgos. Yo no tengo una preferencia específica por un tipo de liderazgo de las mujeres, porque yo creo que lo que hay que superar es precisamente el estereotipo. O sea, como que uno puede reconocer, y no sé si te pasa, Eduardo, pero generalmente una vez se ve en los medios de comunicación que se sorprenden con ciertas características de liderazgo de algunas mujeres, sí, que las podemos catalogar como liderazgos más, entre comillas, masculinizados, ¿no es cierto? O más, entre comillas, más rudos. Y tendemos a ver con mayor sorpresa y con mayor, digamos, más positivamente aquellos liderazgos que vinculan a las mujeres con estas características de la emocionalidad, la empatía, etcétera. Yo creo que no existe una forma, y creo que no será lo correcto, de preferencia. Lo que yo creo es que tenemos que dejar los estereotipos sexistas frente a las mujeres, que además colocan mucha carga a las mujeres en el espacio público. Y en eso sí hay estudios, en eso sí hay evidencia. Por ejemplo, pensar que las mujeres que tienen ciertos tonos, cierta forma de vestir, cierta forma de arreglarse o de presentarse en el espacio público, son más idóneas porque son más femeninas, cuando resulta que lo femenino es una construcción social. Lo que yo creo que la literatura muestra de forma contundente, no necesariamente vinculado a esta como categorización de liderazgo, es que las mujeres, incluso las mujeres no feministas declaradas, sí muestran en los puestos como líderes políticas mayor empatía y mayor asertividad respecto a las propuestas de política pública. ¿En qué materia? Las mujeres son más asertivas y más empáticas en relación a las políticas, por ejemplo, de cuidado, a las políticas de protección de la infancia, a todo lo que tiene que ver con los niños, a lo que tiene que ver con la protección laboral de las mujeres. Y la evidencia también muestra que en la medida en que las mujeres están en cargos, o sea, ejercen liderazgos políticos en proceso de toma de decisiones, abre la posibilidad a que más mujeres puedan ascender y tener procesos de movilidad horizontal y vertical dentro de los espacios laborales. Y la explicación que se da no es porque sean más o menos carismáticas o más o menos empáticas naturalmente, sino porque las mujeres, aun cuando decimos yo no fui víctima de esto porque mi hogar no tuvo esta violencia, no lo vemos directamente, estamos necesariamente más vinculadas con los roles de cuidado, con la infancia, y tenemos que desarrollar muchas veces ciertas habilidades. Entonces ahí hay
sé que no voy a responder tu pregunta por un tipo de liderazgo, no, pero sí creo que ese tema como de la empatía y de la asertividad en estos aspectos es clave. Y lo hemos visto en la pandemia. De hecho, los liderazgos patriarcales tienden mucho. Yo sé que cuando uno dice patriarcal, a veces la gente que nos escucha piensa los hombres. No, la sociedad. El liderazgo patriarcal es una visión androcéntrica de la vida, súper jerárquica, poco horizontal y poco empática, ¿no es cierto? Y hace que las políticas públicas se desconecten de la sociedad, porque la vida tiene una cotidianidad que tiene mucho que ver con el cuidado, y de eso tenemos que hacernos cargo. Con los trabajos no remunerados, son sumamente importantes para el crecimiento y el desarrollo de los países. Entonces, lo que hemos visto es un muy buen desempeño, un muy buen rendimiento de los liderazgos políticos en época de pandemia. Aquí en Chile tenemos varios ejemplos de mujeres que lo han hecho muy bien. La presidenta del Colegio Médico, por ejemplo, para no nombrar algunos liderazgos, porque hay varias mujeres, la red de politólogas, que nos han... Pero la gente se ha sorprendido, y fíjate tú lo interesante, porque es que todavía no es frecuente ver a muchas mujeres en espacios de liderazgo. El éxito de Kamala Harris, por ejemplo, en Estados Unidos, también abre una puerta en el tema del mundo del liderazgo político, de una mujer, ¿no es cierto?, con descendencia afro, que tiene claramente discurso feminista, pero debemos preguntarnos como sociedad, hay que hacernos las preguntas, ¿por qué son tan visibles? Porque son muy pocas las mujeres. En la medida en que estemos más representadas, va a ser mucho más natural tener mujeres, ¿no es cierto?, liderando procesos con los distintos tipos y clasificaciones de liderazgo en las que puedan incurrir. Sin duda, cuando te plantea la lógica esta del tipo de liderazgo, no era la construcción de estereotipos, era la generación de arquetipos, que es al revés, justamente dentro del liderazgo. Por eso cuando tú me respondiste muy bien el tema de la empatía y la asertividad, son las características que la mujer tiene por naturaleza por sobre al hombre, ¿ya? Que es la gran diferencia, y es justamente uno de los temas de la diferencia que ha tenido lo que uno puede encontrarse de hacer justamente una relación del tipo de liderazgo, que construye el que construye la lógica beberiana, que construye el carisma justamente del liderazgo, de la mujer a diferencia del hombre. Y yo creo que la pregunta, bueno, ahí viene una segunda pregunta. ¿Ayudó la presidenta Bachelet a abrir las puertas a más mujeres? Porque hoy día tenemos como candidatas o precandidatas presidenciales. Tenemos a Jimena Rincón por la S, Paula Narváez por el PS, Evelyn Matei, que va justamente por la UDI discutiendo adentro, si mal no me equivoco, si no se me queda nadie más afuera. Pero ya tenemos 3 mujeres que con grandes posibilidades de nuevamente salir presidenta. ¿Ayudó la presidenta Bachelet que la mujer, no solamente el tema legal, porque sabemos justamente, sino que las mujeres puedan reconocerse como líderes a nivel nacional? Yo creo que sí, Eduardo. O sea, yo creo que no solamente la presidenta Bachelet, yo creo que ayuda mucho, ¿no es cierto? Y es necesario que haya mujeres visibles en la agenda política. Entonces, cuando tenemos mujeres en la agenda política, en los distintos ejes políticos que podamos tener, siempre va a ser positivo. Tener mujeres diputadas, mujeres concejalas, mujeres alcaldesas, mujeres presidentas. O sea, es importante que además estos temas de género, como tienen tanta brecha, vuelvo con lo que hablábamos antes de la pausa musical que tuvimos, ¿no? Con el tema de la equidad. Es muy necesario también, y ahí los medios de comunicación tienen un tremendo rol que hacer en este tema de mostrarle, ¿no es cierto?, a la sociedad del mundo. Es importante visibilizar esos roles. Y ahí el feminismo también ha hecho planteamientos de lo importante de rescatar, de mostrar, ¿no es cierto?, demostrar el resultado, el avance de los trabajos científicos, los nombres, todas esas cosas que están muchas veces ocultas de tantos trabajos y tanto nivel de productividad que tienen las mujeres y que no se dicen. Entonces yo creo que sí, es tremendamente positivo tener una mujer presidenta y creo que particularmente, bueno, aquí yo, como este es un programa libre, ¿verdad?, uno puede decir su opinión, particularmente yo tengo mucha simpatía por la presidenta Bachelet, me gusta mucho su liderazgo, creo que ha hecho un muy buen trabajo y comparto mucho su segundo programa de gobierno. Pero respetando las posiciones políticas de todos los que nos están escuchando, por supuesto que eso siempre va a ser muy importante. El femicidio, ese hoy día es el gran problema social, independientemente político, ¿sí?, social de nuestra sociedad. O sea, yo vi a las cifras, 138 mujeres en el año 2020 asesinadas por su pareja o conviviente o en forma de femicidio. Y hoy día ya llevamos alrededor de 3 personas, 4. La última, una chica de 19 años, la semana pasada, en Nueva Imperial, que además fue violada y asesinada, y parece que esto es una constante. ¿Qué hacemos con este gran problema? Sí, mira, claro, sin duda. Hay, digamos, como 3 ejes que, a propósito del 8M, hoy, ¿verdad?, que ya se ha convertido en un hito en la movilización feminista, se reivindica dentro de la agenda política y de demandas.
o más que política, como tú bien lo señalas, como agenda de demandas de las mujeres. Una tiene que ver con la incidencia política y poder avanzar una democracia paritaria. Un segundo eje tiene que ver con la crisis del cuidado, sin duda, que se agudiza en el confinamiento. Y el tercero, que es muy importante, es la visibilización del aumento de la violencia de género, especialmente la violencia sexual, la violencia doméstica, también en el contexto de la pandemia, y ahí aparece el feminicidio con cifras alarmantes. Sí. Tú tienes razón con ese número, que además constituye casi un 50% más de lo que va a la fecha en el del 2020, respecto al 2019, más los 3 de este año. Entonces, la verdad es que el contexto pandemia aumentó, pero ya estábamos hablando en la región de casi 5.000 muertes de mujeres que podamos tener registro para el 2019. Entonces, es un problema grave. Y es un problema muy complejo, porque si bien hay recomendaciones de política pública, por ejemplo, esto del fortalecimiento o la creación de líneas telefónicas o acciones más innovadoras específicas para las mujeres, ahí hay algo que nosotras entendemos del feminismo que es débil en el Estado, ¿no? Que las políticas que se crean son políticas donde las mujeres víctimas de la violencia deben ir a vincularse con algún mecanismo para pedir ayuda. Y hay una reflexión de cómo el Estado va hacia las mujeres y va hacia esos contextos, porque muchas veces, la mayoría de las veces, llega tarde. Entonces, el tema del aumento de la violencia de género hoy en día es, yo creo que uno de nuestros principales problemas, y ahí el Estado tiene un desafío y todos como sociedad, porque además un segundo elemento que quiero mencionar sobre este problema complejo es esto de las acciones institucionales. Pero lo otro, Eduardo, es que el feminicidio te muestra que no hemos superado desde el punto de vista cultural la práctica de la violencia, ¿sí? Porque es la práctica de la violencia sobre la mujer, sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces ahí hay un tremendo desafío de cambio cultural, de qué cosas vamos a tener que hacer desde lo educativo, desde lo social, desde la política pública, desde lo político, para erradicar la cultura de la violencia que hemos visto en su máxima manifestación durante el año de la pandemia. Sin duda, y uno podría decir que sobre la lógica de la violencia en las relaciones de poder, cuando el hombre crea una relación de poder y básicamente de control con respecto no solamente contra el cuerpo de la mujer, sino con la mujer en sí como objeto. Y es una relación de poder. Volvemos a la lógica de relaciones de poder y propiedad con respecto justamente del principio, que ha traído justamente, porque esto es un efecto de ese proceso, de ese proceso donde el hombre tiene una relación de poder y propiedad con respecto a la mujer. Y ese es el uso y abuso con respecto. Pero ¿tú crees que sería bueno generar nuevos tipos legales justamente, o tipificación de delitos con respecto al femicidio ya con mayores penas? Mira, hay algunas propuestas con las que yo pensando también que hoy día el presidente Piñera hablaba algo justamente con respecto a los niños, que me parecía también que estaban en la misma lógica. Hay varias cosas, lo que uno estaba revisando con las que yo coincido en términos de propuesta. Bueno, sin duda todos estos mecanismos como de los teléfonos de emergencia, las acciones son positivas y hay que seguirlo haciendo. Pero se abre la posibilidad que son cambios estructurales. Uno, a propósito de la ley, por ejemplo, de la discusión contra la violencia de la mujer, se ha abierto como con mucho énfasis la posibilidad de poder establecer en la nueva Constitución el reconocimiento particular de la violencia de género. O sea, hablar de la violencia de género y tipificarla de esa manera permitirá que luego podamos legislar y crear políticas públicas con un reconocimiento constitucional. Hay unas propuestas que han circulado algunas candidatas constituyentes feministas y todas han coincidido en el acuerdo político en caso de llegar a la constituyente, ¿no es cierto?, de poder impulsar una constitución feminista que, por ejemplo, en términos concretos, hable de la violencia de género como un tipo de violencia y que eso luego nos permita revisar la institucionalidad vigente y poder hacer ajustes a la política pública o modificaciones para hacernos cargo de eso. Pero eso es un proceso de mediano plazo y en lo urgente, uno visualiza que se necesita también primero, más presupuesto, acciones institucionales, un poco más de disponibilidad de funcionarios públicos, carabineros, optimizar también los mecanismos que son muy lentos. A veces las mujeres llaman a estos teléfonos de emergencia y entre que la mujer llama, el funcionario deriva a carabineros procesa la denuncia, carabineros simplemente llega tarde.
Y eso cuando la mujer denuncia. Y, o sea, entonces acá tenemos urgentemente que, yo me imagino que liderado por el Ministerio de la Equidad de Género y la Mujer, ¿no es cierto?, con mayor presupuesto y en el contexto de los confinamientos, hay que habilitar, ¿no es cierto?, más un cuerpo funcionario mucho más expedito y mucho más especializado que pueda, por lo menos, poder atender esta cosa que es bastante urgente y contingente, a la par de ir avanzando en la discusión más estructural, que tiene que ver, a mi juicio, partir por reconocer que existe una violencia de género a nivel constitucional y de ahí para abajo revisar lo que tenemos. Pero ¿no crees tú que colocar la violencia de género dentro de la ley constitucional estamos abriendo las puertas a una constitución que va a ser extensa? Estoy pensando que claro, las grandes discusiones de la constitución, si son de principio o son extensas. Uno piensa de la constitución de Brasil, que es inmensa, que tiene una cantidad articulada de la constitución de Brasil que no se le va a una. Hasta la reforma agraria está puesta en la constitución de Brasil. ¿No será bueno buscar principios básicos en la Constitución antes de...? No estoy nueva con el tema de la violencia de género, sino estoy pensando en cómo va a ser la discusión si todo el mundo quiere meter a cápita por acápite en la Constitución. O sea, al final vamos a tener una Constitución que va a ser inmanejable, va a ser de 50.000 artículos y que además va a ser tipo, como son muy grandes las Constituciones, tú sabes cómo se cientista política, además son fácil de cambiar también. Sí, yo, bueno, no, mi expertise no está en el área constitucional, pero sí de lo que he estado revisando, yo creo que no está de más, Eduardo. Sí. Creo que es necesario. O sea, creo que incluso el reconocimiento de la violencia, porque ya está, y luego poder precisarla, es un poco como opera hoy en día, no sé. Por ejemplo, cuando uno dice hablemos de democracia, bueno, ya no es suficiente hablar de democracia, ahora hay que hablar de la democracia de calidad. O sea, necesitamos ahora ciertos apellidos, ciertas especificaciones, y yo creo que la visibilización en los temas de género es sumamente importante. Por algo, voy a poner otro ejemplo, por algo la gente dice, no, pero es necesario hablar con lenguaje de género. Sí, pues, porque el lenguaje de género es un instrumento político de visibilización de temas que están y que son demasiado importantes en el diagnóstico de las brechas, pero están muy invisibilizados en las agendas sociales y políticas. Entonces, todas estas acciones ayudan a que por lo menos visibilicemos en la agenda, ¿no es cierto?, el nivel con la profundidad que tienen de las brechas y la relevancia que tiene a propósito del tema de las desigualdades. Yo creo que es importante, lo que yo he revisado, es que el hecho de reconocer la violencia de género a nivel constitucional tampoco es determinante, por ejemplo, en que sea una constitución minimalista o no. No es algo, pero sí permite, bueno, el tema, como se ha hablado en Chile, que yo sí comparto ese debate, y yo creo que la Constitución chilena tiene que, sí o sí, incorporar el reconocimiento de derechos fundamentales, ¿no? Yo creo que la ampliación de derechos pasa, en primer lugar, por reconocerlos en la Constitución, que no se resuelve toda la institucionalidad ahí, por supuesto, pero a mi juicio sí encuentro que es necesario. Sí, es una gran discusión, si la Constitución son pétreas o no, si son maximalistas. Yo siempre, cuando hemos hablado con otros académicos, otros políticos, decía, bueno, hay tiene que haber un punto medio, porque si no, se convierten en papel que nadie toma en cuenta. Las constituciones. Pero Neida, te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. Ya se nos acaba el tiempo. Tenemos muchos temas más que podríamos haber discutido y conversado, pero bueno, llegó la hora de despedirnos y te damos las gracias justamente por estar con nosotros. Y bueno, y hoy día felicitarla por la lucha, la lucha combativa, día 8M, conmemorando junto en su día. Muchas gracias por estar con nosotros. Yeah. Felicidades. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Agradezco mucho el espacio. Agradezco también a todas las personas que nos han escuchado. Y por supuesto seguimos disponibles para seguir dialogando sobre estos temas que, bueno, sin duda que son relevantes y que tienen mucho que abordarse todavía. Así que estés muy bien. Muchas gracias. Estamos pendientes, a ver si más adelante seguimos conversando también aquí en la radio. Así que, de acuerdo. Ya, gracias. Hoy aquí, bueno, y terminamos nuestro programa de hoy día, aquí 8 de marzo en Agenda Global en On Radio Chile. Le damos las gracias por su sintonía como audiencia aquí en el streaming y que nos escuchan en el podcast, que va a estar justamente colocado en Spotify, también pueden escucharlo, o en la página web. Y nos vemos el próximo lunes con un nuevo invitado. Así que hasta luego y muchas gracias. Hasta aquí llegamos con Agenda Global. Si te perdiste el estreno de Agenda Global, no te preocupes. Este miércoles a las 10 de la mañana podrás escuchar su repetición para mantenerte al tanto de toda la actualidad política, nacional e internacional. ¡Hasta la próxima!
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. On Radio Chile.